Continuamos en CAE la noche con el doctor Rafael Alburquerque. Doctor, dejamos el tema del trabajo doméstico, de lo complejo de la formalización. Una preocupación que nos escriben por las redes es cómo cómo llevar la lógica de los tribunales de trabajo a la lógica del hogar. A la lógica del hogar, del funcionamiento del hogar. Es decir, que alguien me demande y que entonces, como la lógica de los tribunales de trabajo, que a veces son garantistas o que tienen que serlo en la mayoría de casos, y cómo eso podría cambiar o afectar esta cultura nuestra negada a hacer estos cambios sobre derechos. Mira, el Código del 92 tomó un procedimiento que ya había sido ideado en el año 51, que fue el primer código, el famoso Código Trujillo de Trabajo, pero ese procedimiento nunca se aplicó. Se aplicaba el procedimiento civil del Código Napoleónico. Okay. En el 92, cuando redactamos el nuevo código, el doctor Lupo Hernández Rueda, Milton Ray Guevara y este servidor, dijimos, bueno, meterse en un procedimiento nuevo, algo que no se ha experimentado, siempre es un problema. Y por prudencia decidimos, bueno, vamos a probar con ese procedimiento del 51, que nunca se aplicó, a ver cómo resulta. Bueno, ha tenido sus pros, pero como todo en la vida también tiene sus contras. Es un procedimiento, se suponía que debía ser un procedimiento muy rápido, muy ágil, muy sencillo, hasta el extremo de que no es necesario un abogado para intervenir en un tribunal de trabajo. No hay que pagar abogado. Okay. Pero en la práctica no fue así. Yeah. En la práctica, comenzando por el trabajador, se busca un abogado. Segundo, era tan sencillo que todas las notificaciones las tenía que hacer el secretario del tribunal, no el abogado, para no encarecer el proceso al trabajador. En la práctica, si el trabajador no busca un abogado y el abogado busca un alguacil, el secretario nunca notifica. Sí, sí, es complejo. Sí. Entonces, esas son de las cosas. Tercero, se establecieron conciliadores. Un juez abogado con su toga, pero un trabajador y un empresario que deben estar con él en el tribunal. Idea, bueno, que ese capital y ese trabajo llegara a una conciliación y el juicio no se prolongara. ¿Qué sucedió en la práctica y qué sucede todavía? Bueno, que los conciliadores no hablan y el juez es el que habla. Ya, que determina. Bueno, entonces vino todo eso. Entonces, antes de ese procedimiento, quien dilataba el proceso era el empresario. Yo que he litigado toda la vida hasta que llegué a la vicepresidencia, pues los pleitos no duraban 10, 12 años. Yo como abogado de trabajadores tuve caso te cuento algo patético, un trabajador después de 7 años trabajando, cuando comenzó el pleito los niños tenían 2, 3 años, 4 años, cuando ya estaba terminando el pleito que yo había ganado en primer grado, en segundo grado, estaba esperando sentencia de casación que yo sé que iba a ser favorable, ya los niños tenían 12, 13 años. Wow. Y un 24 de diciembre en la noche me tocó la puerta el trabajador, me dijo, mire, me están dando el 35% de lo que dice la sentencia, pero no tengo cena de Navidad. Yo he firmado aquí dándole un descargo por 35% a la empresa, pero usted tiene que renunciar. Bueno, ¿sí? ¿Qué iba a hacer? Pues renunciamos. O sea, eran los abusos del sector empresarial. Con el procedimiento, ahora ha resultado que hay abogados inescrupulosos que retardan el pleito, pero en beneficio del trabajador. Okay.
Entonces ahora se quejan los empresarios. ¿Por qué? Porque hay una disposición que establece que si usted no paga las prestaciones en 10 días a partir de la terminación del contrato, tiene que pagar como una especie de indemnización un día de salario por cada día de retardo en pagar. Okay. Entonces hay abogados inescrupulosos que retardan el pleito para que comience a correr un día de salario todos los días y ellos ganan más dinero. Y se acumule un fondo mayor. Entonces, te están demandando, tu empresario, están demandando por 10,000 pesos, el pleito termina a los 5 años y ya tú tienes que pagar 1,000,000 de pesos. Entonces, son esas cosas las que hay que tratar de ver cómo se mejoran, cómo se reforman, cómo se cambian. En estos momentos, el Consejo Consultivo del Trabajo, que se creó en mi época de secretario de Trabajo, se reúne, son empresarios, trabajadores y gobierno, y se está discutiendo cómo, no un nuevo código, sino cómo hacer una reforma, primero de que esas debilidades se corrijan, y segundo, estamos ya en la era digital, cómo actualizar el código para una era digital. Entonces se está discutiendo eso y uno de los temas que primero se ha abordado es el tema del procedimiento, para ver cómo realmente se simplifica de que ese empresario y trabajador que va al tribunal y no hace nada sea un verdadero, a crear una profesión que sea la profesión del conciliador. Sí, y así, que el Ministerio de Trabajo tenga una escuela de conciliadores, forme los conciliadores. Y así, en la primera audiencia, evite el pleito. Que sea un proceso más expedito y menos costoso, digamos. Eso es lo que porque se buscaría. si hay solución en el primer momento, pues ya. No. Bueno. Usted toca un punto, el futuro del trabajo. ¿Qué está pasando? Esa es una gran pregunta. Ahora pero que hablo... Tendríamos un mes. No. Porque ya el futuro está aquí. Es decir, cuando uno ve usted habló de la posibilidad de una modificación o adecuación del código de trabajo, pero uno ve cada día más, por ejemplo, estos jóvenes que trabajan en plataformas de servicio, de comida rápida, de servicio de transporte y de múltiples servicios que uno lo activa por una plataforma. Sí, no, mira, el futuro, ¿cuál es el futuro del trabajo y del derecho del trabajo? Bueno, realmente el cambio es tremendo. Por un lado, por la globalización, porque las empresas tienen que ser más competitivas. Y por otro lado, por el desarrollo vertiginoso de la tecnología. Entonces, esas dos causas han provocado dos factores, dos resultados interesantes. Uno, el que en la actualidad la empresa ya no es aquella empresa que tú viste de que comenzaste a formarte, aquella empresa vertical, con un gran galpón donde estaban todos los trabajadores, donde había solidaridad entre los trabajadores. Es una empresa vertical que viene desde la época de Ford. Sí. Bueno, ahora la empresa se fractura, se horizontaliza, si me permite la palabra. Sí. Así es. Entonces, ahora es una sola empresa que se convierte en una gran empresa en pequeña y todos los diferentes ciclos de la producción van a pequeñas empresas. Y la gran empresa sencillamente se queda con el núcleo fuerte o a veces hasta ensambla nada más. Y en algunos casos que se están dando ya son empresas fábricas sin trabajadores. Sí. Y tú me dices, ¿fábricas sin trabajadores? Bueno, ya aquí las hay. Hay empresas de zona franca en Santiago que no tienen trabajadores. ¿Qué tienen? Son empresas de ropa, de vestir. Bueno, pues contratan costureras, le ponen una máquina industrial en su hogar y desde el hogar ellas hacen las prendas de vestir. Y la empresa la manda a los Estados Unidos. Pero ya no trabajan en línea. No trabajan, no hay trabajo en línea ya. Entonces,
son fábricas sin trabajadoras. Las trabajadoras están en su casa. Wow. Esa es una tendencia, Sí, sí. la orientalización. Y la otra tendencia, lo que los laboralistas llaman deslaboralización. Es decir, el trabajo se hace cada día más independiente. Entonces ahora hay lo que nosotros llamamos, los especialistas, un trabajo autónomo, jurídicamente autónomo, pero económicamente dependiente. Tú tienes un chofer de un camión, se encarga de transportar mercancías, pero ¿para quién trabaja? Para una sola empresa. Pero ese chofer tiene su camión, no es trabajador de la empresa, es independiente, jurídicamente independiente, pero económicamente depende de esa empresa. Y el día que la empresa no lo contrate ya, a pasar hambre, se ha dicho. Entonces, ese trabajador no merece protección. Claro que sí. Lo merece más que el administrador que está en el código, protegido por el código. Entonces, ese es el futuro del trabajo. Los gringos le llaman la gig economy. Bueno, yo necesito una enfermera, pues la pago. Yo necesito una persona que me limpie la casa, pues la pago. Un autor le llama trabajadores atrocitos. O sea, ganan cuando usted lo llama a trabajar. Ahora, lo protegemos, no lo protegemos. Aquí hay clínicas, Fabricio, ya aquí, que el servicio de habitación y el servicio de comida no es de la clínica, Lo subcontratan también. es de un tercero. ¿Y de quién son trabajadores? ¿Del tercero o de la clínica? El tercero. El tema aquí, doctor, es cómo... O sea, es interesantísimo. Sí, sí, pero ¿cómo? Por suerte me tocó ya viejo, porque yo creo que no, que si sigue así no va a haber, no va a haber derecho de trabajo. No, pero usted está muy lúcido. Ha hecho unos análisis hoy que me ha dejado, ¿verdad? Sobre todo yo que no soy del área del derecho y sé que todos sus alumnos y seguidores lo deben estar disfrutando, como aquí tenemos al profesor Alburquerque de las aulas, que todo el mundo se paraba a escuchar sus cátedras. Doctor, actualmente uno ve con el tema de las plataformas, hay muchos jóvenes que son ingenieros de sistemas, que son diseñadores gráficos y le hacen un contrato por la red y ellos, su empleador, a la persona que le paga, de quienes ellos dependen económicamente, está en Los Ángeles, está en Europa, está en cualquier parte. Y esos jóvenes, porque hay como una nueva generación, ellos entienden, yo soy dueño de mi tiempo, yo trabajo, yo me organizo, yo trabajo a la hora que entiendo, pero ¿y la otra parte? ¿Qué acumulan en materia de protección social? Sí, ese es el famoso, el teletrabajo, el trabajo de plataforma. Sí. O sea, Uber, por ejemplo, ¿son trabajadores o es un contrato de alquiler de carro, de automóvil? Sí. Entonces, incluso la OIT, ya en el 2019 ahora, la OIT dice que las condiciones de trabajo vía plataforma pueden generar condiciones laborales tan peligrosas como las que existieron en el siglo XIX, dice la OIT. No elabora el concepto, lamentablemente, porque uno tendría que preguntarle, bueno, ¿por qué dice eso la OIT? Habría que preguntar por qué lo dice. Pero ya hay leyes que están estableciendo la protección a trabajadores de plataforma. Y fíjate, una de las obligaciones en la ley es que la empresa debe mandar el algoritmo al Ministerio de Trabajo. Qué interesante. Para poder chequear cómo se está. ¿Cómo está pagando? Cómo está. O sea, establece, lo esencial es enviar el algoritmo a las autoridades de trabajo. Y, por ejemplo, ¿cómo Pero conciliar? el teletrabajo. Por el teletrabajo. El teletrabajo. El ministerio tendrá que regularlo también. Algunos me dicen, no, pero el teletrabajador es igual que un trabajador. Se le aplica el código, sí, es verdad. Pero hay una serie de preguntas. ¿Quién me va a pagar a mí la conectividad? ¿La voy a pagar yo o la va a pagar el empleador? ¿Quién me va a pagar la factura del teléfono o la data? ¿Quién me va a pagar la corriente eléctrica que va a aumentar? Así es. ¿Es mi computadora o va a ser la computadora de la empresa?
la cámara de vigilancia que me van a poner puede tener vigilancia si yo estoy trabajando en mi hogar, no viola mi intimidad, mi vida privada. Es más algo tan sencillo. Si yo, bregando con la máquina, un corrientazo, me da un corrientazo a la máquina, me quemo, ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Sí, porque es en el hogar que se está dando en todo Y si caso. me paro en la cocina, peleo una Claro. china y me corto el dedo, ¿es accidente? Sí, sí, es que sí. O sea, todos esos detalles hay que regularlos. Sí, pero la pregunta es ya no solo al consagrado jurista, sino al vicepresidente de la República, que tuvo que ver temas presupuestarios. ¿Cómo un país, una economía pequeña abierta al mundo como la nuestra, cómo conciliar esa desprotección laboral producto del cambio tecnológico con una presión tributaria baja que no le permite a los estados compensar esa parte de la protección social que cada vez es más necesaria? Mira, ese es el gran problema político ya, no solamente desde el punto de vista laboral. Un país con 13 a 14% de presión tributaria, ¿cómo puede responder a esos retos de la modernidad? La misma seguridad social, bueno, se abandonó el reparto, se fue a la capitalización individual, pero todo el sistema de protección social, de la seguridad social, como cada día hay más trabajadores independientes, pues las presiones son terribles para los sistemas de seguridad social. Y ya algunos están planteando que eso habrá que abandonarlo y que la protección social tiene que venir no por la seguridad social, sino por lo que ya algunos países están ensayando, lo que llaman la renta mínima universal. La renta básica universal. Sí, la renta básica universal. Bueno, y suplantar con la renta básica universal la seguridad social. Pero eso ¿de dónde sale? De los impuestos. Claro, claro. Y si la presión tributaria es 14%, inimaginable aquí. Bueno. ¿Cómo, así para la parte final, cómo usted hace un corte, un análisis del código laboral y cuáles serían los puntos esenciales, 3, 4, no más de ahí, que usted entiende que hay que adecuar a propósito de estos cambios en el mercado laboral que hemos venido hablando? Si te vas del lado del sector empresarial, el sector empresarial tiene dos reivindicaciones que son básicas. Una, ya se olvidaron de suprimir, ahora hablan de limitar el auxilio de cesantía, una doble limitación que se calcule en base a un tope. A un máximo, digamos. A un tope, es decir, no mínimo, sino tope, un máximo. O sea, si usted gana más de 10 veces el salario mínimo, se le liquida por 10 veces el salario mínimo. Y luego un tope de tiempo. Es decir, que si usted pasa después de 6, 7 años, solamente se liquida por 6 años. Esa es una reivindicación esencial del sector empresarial. Y la otra, el otro reclamo esencial del sector empresarial es que la sentencia del tribunal, que hoy es ejecutoria, no obstante cualquier recurso en el primer grado, es decir, yo te puedo embargar. Sí, de hecho es así. Tan pronto conseguí la sentencia, que no sea ejecutoria, que sea ejecutoria a partir de la apelación. Ok. Esas dos son las dos reivindicaciones fundamentales que, por supuesto, las centrales sindicales se niegan a aceptarla. Entonces, pero aparte de eso, bueno, pues hay otras reivindicaciones, otros reclamos, yo creo que se puede mejorar, la parte procesal hay que mejorarla, yo creo que se puede fortalecer un poco más la parte sindical, y luego hay otra serie de detalles que también son importantes. Por ejemplo, los empresarios están pidiendo jornadas que ellos llaman 4x4, o sea, 4 días de trabajo y 4 días de descanso, 4 días de trabajo, 3 de 12 horas y 1 de 8 horas, o sea, sin pasar de 44. Ok, pero que no sea siempre 8. Y sean 4 días de trabajo y 4. Los trabajadores podrían aceptarlo, creo que más o menos están de acuerdo, pero exigen que la jornada semanal de 44 horas se reduzca a 40. Ok. Bueno, entonces son esas
Son esas negociaciones ahí. Esa toma y daca. Ya, que tiene que haber. ¿Y usted vislumbra que hay que podría darse la modificación en corto o mediano plazo? Bueno, yo creo que tenemos un ministro bastante comprensible, que está bien intencionado, tratando de lograr un acuerdo y ojalá pues que en su papel de mediador pues pueda llegar se pueda llegar a un acuerdo. Sí. Doctor, un honor su presencia, de verdad, muchísimas gracias. Siempre lúcido. Lo que no éramos del área de derecho, cuando sabíamos que usted estaba dando clase en la Pucamaima, no parábamos a verlo porque era un espectáculo. Una lástima porque tuve que dejarla cuando llegué a la vicepresidencia. Pero sigue. Ahora usted tiene un aula virtual que puede utilizar a través de las redes sociales y seguir orientando. Muchísimas gracias por su presencia. Y a ustedes por la sintonía, y nos volvemos a encontrar mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.